Buongiorno para lovers, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a No veas esta peli, el podcast de los cinéfagos. Volvemos después de un mesecito más o menos de merecido descanso y volvemos con un episodio, con una tanda de episodios, mejor dicho, bastante especial porque estamos en octubre, ya sabéis qué significa eso. Empezamos la Spooky Season, empezamos el mes del terror y si habéis estado atentos a redes, habréis visto que, a mis redes concretamente, habréis visto que recientemente he empezado el reto de Terror Octubre de Marina Velvet, en el que cada día estoy recomendando una película diferente. Y he dicho, vamos a aprovechar y vamos a hacer que el podcast coincida con la temática. Hoy, día 6, hoy tocaba Muñecos Asesinos. Ya habéis visto qué película vamos a hablar, porque sí, amigos, vamos a hablar de La Casa 3 o Ghost House o La Casa Fantasma. Tiene muchos títulos esta película. Como decía, antes de nada, y esto es importante, me gustaría comentar una cosa. Recientemente pude conocer a un amigo, conocer, me refiero, como se dice ahora, desvirtualizar, ¿no? Conocer en persona a un amigo y oyente de este podcast que me dio un par de consejos. Jordi VV, host del maravilloso podcast La Nevera de la Señora Baker, que ya sabéis que desde aquí os recomiendo. Y como digo, me dio una serie de recomendaciones. Ya te lo dije en su momento, Jordi, si me estás escuchando. Hay una que no te voy a hacer caso, lo siento mucho. Me recomendó que no hablara de películas posteriores al 92, me dijo. Eso lo siento mucho, pero esa no te voy a hacer caso. Pero hay otra que sí. Y es que por lo visto, yo no lo recuerdo, pero en algún episodio he dicho que no recomiendo la peli o que no se vea la peli. Y es verdad, si lo he hecho pido perdón porque en el fondo va contra al espíritu de este podcast. Este podcast se llama No ves esta peli, pero todas las pelis que comento os sugiero que las veáis. Entre otras cosas, yo sabéis que lo digo siempre, a mí me parece que el cine es algo muy subjetivo, entonces que a mí una película no me guste no significa que no os pueda gustar a vosotros, o que yo no le encuentre cosas positivas a una película no significa que no la podéis encontrar vosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, al final se supone que este podcast, lo dije en su momento, es cierto amor al cine de serie B, al cine que no se suele hablar de él, al cine entre comillas malo, al cine barato. Entonces, vamos a intentar, no sé si lo voy a conseguir, pero vamos a intentar cambiar un poco la dinámica y hablar de las películas, a no ser que me enfaden mucho, yo ya lo dije, para mí hay 3 tipos de películas, ya sabéis, las que gustan, las que se quedan en un me y las que te enfadan. Voy a intentar encontrar valores positivos en las que se quedan en un me y las que se me enfadan. Yo lo siento mucho, con esa sí que no voy a poder hacer nada. ¿Qué tenemos aquí? Hoy, con La Casa 3. Hay una cuestión importante que creo que no he hablado de ella, he hablado mucho de ello, pero no he hablado de ella lo suficiente, yo creo, en este podcast, que es el concepto falsicuela. El concepto falsicuela es un concepto increíblemente maravilloso que consiste en falsear, de alguna manera, la secuela, su propio nombre indica, falsicuela. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, yo soy un distribuidor, porque esto suele ser una cosa sobre todo de los distribuidores. Yo soy un distribuidor y a mí me llega una película, yo qué sé, una comedia loca y que en Estados Unidos se llama lo que queráis. La traducción sería La boda de mi padre, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pues yo aquí le llamo Cásate como puedas e intento hacer que de alguna manera se asocie a Aterriza como puedas, Atrápalo como puedas y demás. Siempre digo Atrápalo como puedas y es verdad, es Agárralo como puedas, perdón. Y demás.
Esos son las falsicuelas un poquito, digamos, sutiles. Y luego están las que directamente, que esto se hacía mucho en Italia, las que directamente ponían un título diferente, o sea, una numeración. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. En Estados Unidos, Dawn of the Dead. En Italia, Zombie. Fulci hizo Zombie 2. Tenemos Zombie 3, Zombie 4, Zombie 5. Y otro ejemplo que se suele comentar mucho es Ghost House. La Casa Fantasma, la Casa 3. 1988, a Italia llegan las películas de Evil Dead como La Casa y La Casa 2. Y entonces un maravilloso e ingenioso distribuidor, Achille Manzotti, decide cambiar el título de la película, que luego veremos quién está detrás de esta película, por cierto, de Ghost House a La Casa 3, para asociarla a Posesión Infernal y Terríficamente Muertos. Luego sí que habría una tercera parte, pero bueno, eso ya es otra historia. Es bastante curioso porque esta película, el propio Joe D'Amato, ya estoy haciendo un pequeño spoiler de la gente que está detrás, el propio Joe D'Amato dice que él cree que si se hubiera seguido llamando como Ghost House, esta película no la hubiera visto nadie, pero al llamarla La Casa 3 tuvo bastante buena aceptación, tanto que se llegó a hacer una Casa 4 y una Casa 5. 5 películas de la casa. La Casa 4, por cierto, con David Hasselhoff. Es decir, como digo, Ghost House, La Casa 3, La Casa Fantasma, película de casas encantadas, película de muñeco fantasma, porque pese a que intentó de alguna manera ser una falsicuela de Evil Dead, esta peli bebe mucho de Poltergeist. Aquí tenemos en dirección a mi amado, querido e idolatrado Umberto Lenzi. He hablado de Lenzi hace poco. Hostia, pues no me había dado cuenta. Y esto lo digo completamente de corazón, ¿eh? No me había dado cuenta que justo el anterior podcast es Pesadilla en la playa, que es de Umberto Lenzi. Hecho, o sea, todo lo que comento de Cine de Caníbales y tal nos vale para esto, porque no me voy a repetir. Guión de Lenzi y de Sheila Goldberg, ya sabéis, su mujer. Producción de Joe D'Amato. Joe D'Amato es uno de los directores, creadores, mentes pensantes italianas más curiosas de la época. Director porno, ya sabéis, con Rocco Siffredi. Director de Gomia, Terror en el Mar Egeo. Un tío con bastante amor por el gore y probablemente uno de los directores porno más famosos e importantes de Italia en la época. Hay que entender una cosa, y esto lo digo sobre todo, yo sé que la edad media de este podcast es bastante alta, pero bueno, el porno de los 80 no es el porno actual, había cierta cinematografía, había ciertas intenciones, de incluso cierto artista. Bueno, habéis todos escuchado las historias de en España durante el franquismo ir a Francia, a ver según qué películas en cine, porque se estrenaban en cine, porque había cierta, lo que digo, ¿no? Cierta pretensión de autor. No es como ahora que, bueno, el porno es otra cosa completamente diferente. Umberto Lenzi, como hemos dicho, y tenemos un reparto bastante especial y que viene al hilo con lo que comentaba, ¿no? de estas pretensiones artísticas del porno, porque tenemos en el cast a gente como Greg Rhodes, pocos créditos de Rhodes, pero casi todos slashers, películas de terror, Atracción Fatal, Hello Mary Sue, la de Prom Night 2, está Ghost House, Fatal Exam. Tenemos también a Dolan O'Brien, películas como En el nombre de la rosa,
pero sobre todo, evidentemente, mucho italiano, Zombie Holocausto, mucho Spaghetti Western. Muchos actores tenemos que prácticamente solo han actuado en esta película, también eso es una cuestión importante a mencionar, o con muy pocos créditos, ¿no? Como decía el propio Greg Scott, solo tiene tres, Greg Scott o Greg Rose. Pero tenemos también, por ejemplo, a Martin Jay, que solo tiene tres películas, Aaron Hugh, que tiene dos películas también, Mary Sellers, que esta sí que es probablemente eh, la segunda actriz más importante de la película. La hemos tenido en Aquarius, que recordemos que hablé de ella en un de Mal en Terror, pero bueno, mucha serie, esta sí sigue actuando actualmente, series de televisión en Italia, parecen Lambada, Lambada, ¿eh? Es bastante, algún día, no sé dónde lo puedo encajar, pero algún día tengo que hablar de Lambada y de de todo lo que fue la pelea de los Gogo Brothers, de Menehem Golam y su hermano, su primo realmente. Bueno, la última tentación de Cristo, Aquarius, como ya he dicho, 11 días, 11 noches. Y luego tenemos a la actriz más importante o más famosa, que es Laura Wendell. Ha aparecido en Ténebre de Dario Argento, por ejemplo. Ha aparecido en Zombie 5, que justamente antes comentaba todo el rollo de los zombies. En Morirás a Medianoche, de Fulci. Y tenemos su primera peli. Bueno, su primera no, realmente. Una de sus primeras pelis. Su primera peli es Sumario Sangrienta de la Pequeña Estefanía. Y una de sus primeras pelis que es Maladolescenza. Maladolescenza es una película, yo creo que seguramente habéis oído hablar de ella alguna vez. Maladolescenza es una película de Pier Giuseppe Murgia bastante famosa, sobre todo en Alemania, curiosamente, porque es lo que comentaba, ¿no? Para que nos entendamos, es un rollo regreso al lago azul, o bueno, las películas del lago azul. Es decir, son una serie de adolescentes que descubren, es el despertar sexual de una serie de adolescentes, ¿no? Y tenemos que esto hace tener a chicos y chicas muy jovencitos en pelotas. ¿Cuál es la cuestión de Maladolescencia? La Maladolescencia es una película del 77 y el Lara Wendell es nacida en el 65. Es decir, si hacemos las cuentas, podemos ver que tenía 12 años en el momento de esta película. Y, como digo, es una película bastante polémica porque aparecen desnudos, muchos desnudos, y de hecho hay escenas de sexo relativamente explícito entre niños de 12 años. Una película que está considerada de culto y una película que ha sido evidentemente prohibidísima en la actualidad. Hay un corte en el que se eliminan la mayoría de las escenas explícitas. 12 años, recordemos, ¿eh? Pero es que es lo que comentaba, ¿no? En aquella época ya fue polémica esta película en aquella época, pero no había una intención sexual mórbida, por decirlo de alguna manera, sino que era algo artístico. Lo que pasa es que, bueno, aquí se pasaron completamente de frenada. Hace unos años, 15 años más o menos, sé que se editó en Alemania el corte en DVD, si no me equivoco, el corte completo con escenas explícitas, pero que rápidamente volvió a ser censurado y eliminado de los catálogos. No estoy seguro, yo creo que actualmente es una película que, como digo,
se puede encontrar sin las escenas explícitas, pero bueno, es una película, repito, donde no deja de tener a chicos, niños de 12 años en pelotas durante gran parte de la peli, ¿no? Comentado un poco esto... ¡Oh! No. Comentado un poco esto, no. Me falta, que siempre lo digo, que lo voy a hacer y nunca lo hago, lo más importante de todo, que es música de Piero Montanari, compositor italiano, evidentemente. Lo hemos tenido en un montón de películas, 11 días, 11 noches, que la comentaba antes. Tarzán, que si no me equivoco, esta es la Tarzán de Joe D'Amato, efectivamente. 11 días, 11 noches, yo esta no la he visto. Película erótica de Joe D'Amato, evidentemente. Oh, Joe D'Amato y guión de Fragasso, ¿eh? La vida a veces... te levantas un buen día en el 87 y la vida te ha dado un regalo que no te esperas. Innumerables películas, muchas de ellas, como digo, sobre todo de D'Amato. La Casa del Placer, El laberinto de los sentidos, Frankenstein 2000, La señora de Wall Street, Las puertas del infierno de Lucio Fulci. Las de Fulci me las conozco, por desgracia. Y bueno, una banda sonora bastante especial, bastante particular, podríamos decir. Si queréis, vamos ya sin más detención, sin más dilación, a lo que es la película en sí. La película empieza con, evidentemente, una casa, con la casa 3. Un hombre busca a su hija en esta casa y al bajar al sótano ve que el gato está muerto. Llevamos 2 minutos de peli y ya hay gatos muertos, 0 de 5 estrellas, animales muertos. Y la hija Henrietta lleva unas tijeras. Después de un diálogo maravilloso, que le dice, ¿cómo has podido hacerle así a una pobre criatura del Señor? Y encima el día de tu cumpleaños, el padre encierra a la niña en el sótano, a oscuras, y ésta se pone a abrazar al muñeco. Más diálogos maravillosos, no sé qué le pasa a nuestra hija, parece como embrujada o poseída. Y efectos chuscos, alguien le mete un hachazo en la cabeza al padre, matándolo. Más efectos chuscos. Digo efectos chuscos, pero esto de verdad es una cosa bastante extraña, porque es un efecto como si con el padre la bombilla, con la madre el espejo, como si se volvieran elásticos, por decirlo de alguna manera. Es que es una cosa muy curiosa porque se empiezan a mover, pero es lo que digo, ¿no? Como cuando calientas plástico a mucha temperatura que aparecen como una especie de burbujas. Es una cosa así. Y es chusco. Pero hostias, a mí me funciona este efecto. Quiero decir, está guay. Está muy curioso, al menos. Mola. Al final es una película, quiero decir, es una película de Lenzi con producción de D'Amato del 88, que es una falsicuela, que además es una falsicuela de Evil Dead, pero además es un exploit de Poltergeist. Pero joder, el efecto mola un montón, ¿eh? Como digo, después de este efecto, en este caso con el espejo, la madre es brutalmente apuñalada. 20 años después, vemos a nuestros protagonistas, un radioaficionado y su pareja. Sí, un radioaficionado con novia. Más que terror, esto es ciencia ficción. Y al intentar contactar por la radio con un amigo, capta un mensaje de auxilio seguido de una musiquita extraña, que es la misma musiquita que se oía cuando mataban a los padres de la niña. El chico, que se llama Paul, consigue rastrear la radio. Esto es bastante curioso porque la peli es muy hija de su tiempo, porque hay un momento que le dice, mete las coordenadas en tu ordenador. Dice, tendré que elongar la frecuencia. Empieza a decir, tú hazlo. Bueno, consiguen geolocalizar con exactitud precisa, con una precisión exacta
milimétrica donde sale el mensaje y se dirigen en coche porque si no, no tenemos peli realmente. Por el camino recogen a un autostopista bromista y negro, por cierto, el negro gracioso, que sería el primero en morir si no fuera porque lo dejan en una secuencia que no aporta absolutamente nada. La pareja llega a la casa y se encuentra que la radio donde se emite la llamada, para descubrir que era de Jim, que es un ocupa, que vive... Realmente esto es bastante curioso porque se supone que es una familia, son 3 hermanos, Jim, su hermano Mark, Tina, y luego la novia de... Susan, la novia de Mark, que viven en una caravana y se han encontrado la casa y han ocupado la casa. Y dicen que está de vacaciones, pero hay un momento que dicen que la chica no ha ido al colegio. Es una cosa, como digo, un poco curiosa. Pero bueno, Paul le pone la grabación a Jim. Este se reconoce en la grabación, pero dice que no puede ser él porque la radio no está configurada. Paul y Jim van a mirar la antena, dejando sola a Marta, que es la novia de Paul, recordemos, que empieza a escuchar la musiquita chunga. Siguiéndola, llega hasta el sótano y al bajar empieza el mismo efecto ese de cristal distorsionado, que repito, es muy extraño, pero está logrado, la verdad. Empiezan a explotar los botes de cristal, empiezan a explotar las bombillas, sale fuego de la chimenea, se ve una cabeza dentro de la lavadora, que es la suya, o eso dicen, porque eso sí que es verdad que es difícil de adivinar qué es. El grupo de... No pasa nada más, a Marta no le pasa más. Hay una cosa curiosa respecto a esta peli, que es que el tema asesinatos es un poco... Ya lo veréis. Pero el tema asesinatos es un poco inconsistente. Porque se supone que... Spoilers. El asesino es el muñeco, evidentemente, si no, no estaría hablando de esta película. Y tiene como poderes o algo así, y además la casa está encantada, ¿no? Entonces hace que, como vemos que los objetos... Suena la musiquita esta chunga, hace que los objetos se distorsionen y demás, pero, curiosamente, cuando se distorsionan los objetos, muere la gente, o no, porque Marta está a punto de morir como 8 veces en la peli, pero sobrevive todo el rato. Como digo, Paul y Jim rescatan a Marta y el grupo de jóvenes discuten los acontecimientos y en vez de irse, como sugieren las chicas, deciden conectar la radio a ver qué pasa y qué oyen. Esa misma noche, en la televisión, la hermana de Jim, Tina, ve como la niña con el muñeco del payaso y Jim, oyendo la música, se va al sótano para encontrarse con la niña y el muñeco y repetir las palabras que se había dicho en la radio, exactamente las mismas palabras. Jim es brutalmente asesinado por la niña, que le tira el aspa del ventilador metálico. Los hermanos de Jim van a ver qué ha pasado cuando se encuentran con un perro guardián y con el cuidador loco de la casa, que los ataca, pero Paul y Marta consiguen llegar y los salvan. Aquí hay una cosa muy curiosa porque el cuidador de la casa le clava una hoz a Mark, que en la siguiente escena está perfectamente sano, como si no hubiera pasado nada. Paul, viendo los acontecimientos, ya hay un muerto, ya se escuchó la grabación en el futuro, o sea, recibió unas imágenes, recibió por radio un mensaje del pasado. O sea, joder, ¿qué más me explico? Estoy un poco imbécil. En el pasado recibió por radio el mensaje que deja Jim en el futuro. Las cosas se están empezando a poner raras. Su novia ha visto a un fantasma. La hermana de Jim ha visto a un fantasma. Decide contactar con la policía, haciendo la primera decisión mínimamente inteligente de la peli. Mientras Marta investiga por la casa, encontrándose la habitación de Henrietta y al muñeco payaso cabrón. El muñeco empieza a estrangular a Marta, pero es rescatada por Paul. Una vez más es rescatada por Paul, ya van 2. Paul va rescatando a la gente, porque también rescata a Mark y a Tina,
y no rescata a Jim porque está haciendo el pollas con la radio, pero si no hubiera llegado sin problema. Pero bueno, como digo, Marta es rescatada por Paul, que cuando miran el muñeco ha desaparecido. La policía llega y les explica a los chicos que en esa casa murieron los antiguos dueños, que es lo que hemos visto al principio de la película, pero que cuando llegó la policía la niña estaba muerta en el sótano. La casa actualmente le pertenece al ayuntamiento y el cuidador es un hombre al que pagan por cuidar la casa, evidentemente, pero que estuvo internado en un psiquiátrico. La poli concluye la historia. Es el cuidador que ha matado a Jim, ha atacado también a Mark y a Tina, pero ellos no creen en las historias de fantasmas, pese a que hay 2 testigos. Paul y Marta vuelven a Boston a investigar y de manera random, súper random, se pelean. Paul pone la grabación en el ordenador, la pone literal, esto es, enchufa la casete y graba con el micro del ordenador, llegando a descubrir que el padre de la niña trabajaba, mejor dicho, en la funeraria del pueblo. Mientras, los chicos que quedan, Mark, Tina y su novia, la novia de Mark, no de Tina, evidentemente, intentan huir, pero la furgoneta, la caravana, mejor dicho, no funciona. Y además se encuentran al autoestopista que se une con ellos por la puta cara. Esto es de una manera ultra random. Paul y Marta, que recordemos se habían peleado, pero a la peli se le ha olvidado, van a la funeraria y se enteran que Sam, que era el padre de la niña, de Henrietta, robó el muñeco de un niño muerto para dárselo a su hija Henrietta. Y completamente porque sí, el guardia, que nos enteramos que se llama Balcos, mata al de la funeraria. Repito, completamente porque sí, sin ningún tipo de motivo, llega y le dice: ¿qué les has dicho a esos? Ya sabes que yo no apoyaba lo que hacía Sam. Pues te mato. Mientras Marta contacta con Radio por Mark, con el hermano de Jim, que les dice que está en la casa y que además Mark no lo ve porque está en la furgoneta. Pero vemos que los otros están, que tanto Tina como Susan como el autoestopista sin nombre, están siendo atacados por varios elementos de la casa / el muñeco. Marta es atacada por Balcos, que huyendo acaba siendo encerrada en la cripta de la familia de Henrietta. Paul, al escuchar los gritos de Marta, corre tras ella. Se encuentra a Balcos ahorcado. Y el zombie del padre de Marta, o sea, el zombie del padre de Henrietta ataca a Marta, pero Paul llega a tiempo y una vez más, por tercera vez, Marta es salvada por Paul. En la casa, Mark ve a Henrietta y se encuentra con el cadáver de Tina. El suelo se rompe. Y esto es increíble porque él está en el ático. Y, como digo, se encuentra Henrietta y ve que Henrietta ha matado a su hermana, ha matado a Tina. Entonces el suelo se rompe y cae, y se vuelve a romper, y en vez de caer a otro piso más, se cae en una especie de líquido blanco burbujeante, ¿sabes? No sé si recordáis el final de Poltergeist con la lluvia, cuando encuentran el cementerio, ¿no? Cuando encuentran los cadáveres, esa escena famosísima con la lluvia y el barro y tal. Pues esto es parecido, pero con un líquido blanco burbujeante muy extraño, muy extraño, y consigue salir desfigurado. Su novia lo mata porque Susan, recordemos que también estaba siendo perseguida, se cree que es uno de los fantasmas que lo estaba persiguiendo, así que mata a Mark. Además, al salir se encuentra con el cadáver del autoestopista, que es tan random, que ni siquiera vemos su muerte en pantalla. En la radio, Paul y Marta escuchan la voz de Susan, la última que queda en la casa, que vemos que está siendo perseguida por el perro guardián. Paul aprovecha en la cripta, abre la tumba de Henrietta, quema el cadáver y el muñeco, y justo a tiempo porque vemos que en la casa un esqueleto estaba a punto de apuñalar a Susan, que al quemar el cadáver de Henrietta, este desaparece. La policía cierra el expediente. Fue Balcos, por su culpa se suicidó. La Paul y Marta llegan a la casa, se abrazan con Susan,
Parece que todo ha acabado, final feliz, todos contentos. Menos los muertos, evidentemente. Pero pasan unas semanas, vemos que Marta pasea por Boston y en un escaparate se encuentra el muñeco que le sonríe. Entonces, a lo lejos vemos a Paul que se va a reunir con Marta cuando el semáforo cambia bruscamente y es atropellado por un autobús y fin de la peli. A ver, como ya he dicho, lo primero de todo y lo más importante, esta peli, o sea, vedla, ¿vale? Si podéis, porque no, una vez más, no está excesivamente legal en España. Pero bueno, dicho esto, peli mítica de videoclub. Lenji, yo a Lenji me lo quiero mucho, ya lo sabéis. Es una peli, a ver, lo que decía, ¿no? A ver, es una falsicuela de Evil Dead que bebe un montonazo de Poltergeist, pero mucho, mucho, mucho. El efecto de... ya habéis visto, el argumento es un poco simplón, es un poco ramplón realmente, pero bueno, no, creo que estas pelis tampoco buscaban un gran... Las películas de explotación tampoco buscaban un súper argumento, ¿vale? El gore está muy bien, el gore es muy efectivo en esta película. Es verdad que es... A ver, está D'Amato detrás, que otra cosa no, pero de gore el tío sabía un rato. Es verdad que es sobre todo al principio de la película, luego el resto de muertes son menos... Bueno, de hecho hay dos muertes, la de Tina y la de... tres si contamos a Balcos. Pero la de Tina y la de la autoestopista no se ven en pantalla, las muertes. A Tina sí la vemos siendo perseguida, pero no se ven en pantalla. Pero bueno, el gore es bastante decente, sobre todo para aquella época. Y es una película que al menos... ¿Qué cojones al menos? Es una película bastante entretenida. ¿Os va a cambiar la vida esta película? No. ¿Lenji y D'Amato pretendían cambiaros la vida con esta película? No, ni mucho menos, pero ni mucho menos. Y es un poco lo que comentaba con Pesadilla en la playa, ¿no? Es un poco el espíritu de este tipo de películas de explotación. Sumarse a una ola de cierto éxito en esa época, en este caso clarísimamente, aunque he de decir que una vez más ellos, D'Amato y Lenji, estrenan la peli como Ghost House, como exploit de Poltergeist, sí, pero como Ghost House. Lo de La Casa 3 es una cosa, ya lo hemos dicho, de la distribuidora que le llega a esta película y dice, la vamos a estrenar como La Casa y que sea lo que Dios quiera. Entretenida, muy entretenida y película, bueno, que en el fondo recomiendo para verla en Halloween. Al menos no va a ser la típica película de y La Casa 3 no va a ser la típica película de siempre de muñecos asesinos, pero esta ha sido la típica canción de las ginebras. Ya sabéis que en este apartado, en este momento del podcast, suelo recomendar una película. Aquí podemos vertebrar en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque tenemos Casas Encantadas, tenemos Muñecos Asesinos, tenemos La Casa 3, 4 y 5. Tenemos toda la filmografía de Lenji, que es maravillosa. Tenemos la filmografía de D'Amato. Y esto en sí es una recomendación. La Casa 3 es una recomendación. ¿Qué queréis ver? ¿Qué os apetece? Pues aquí tirad del hilo. Menos mientras no me veáis maladolescencia, podemos tirar y podemos ver lo que queráis. Yo ya que digo, recomiendo de verdad esta película. Es una película muy entretenida. Es que es una película muy entretenida. Y una película que, sobre todo si os mola el rollo del gore y pasar un buen rato, e incluso para ver con colegas, porque es una película bastante bruta en cuanto a gore, como ya he dicho, y es una película... no es una película excesivamente compleja argumentalmente. Una película que yo creo que puede... Al menos es como digo, ¿no? Una película diferente. Nos vemos en la próxima.